¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en una nueva emisión de Informa TVX Economía. Soy Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en esta emisión del domingo 6 de noviembre del año 2016. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad? Vamos a hablar un poco sobre una ley de agua o un proyecto de ley de agua que proteja la vida. Como usted bien sabe, Informa TVX Economía es un espacio coproducido por el canal TVX con el Departamento de Economía de la UCA y que queremos poner a su disposición diversos temas de análisis de la realidad económica desde una perspectiva de economía para la vida. En esta oportunidad, entonces, hablaremos de un proyecto de ley de agua que tenga una perspectiva que proteja la vida de las personas. Como usted bien sabe, ha sido una línea, una temática que ha abordado el canal TVX, el tratamiento del tema del agua, como un enfoque de derechos humanos, pero también es importante traslaparlo con una lectura de economía para la vida. En ese caso, aprovecho para saludar a los invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Está con nosotros Wilmer Sánchez, miembro del colectivo socioambiental Cuidamos la Casa de Todos y también es asistente de proyección social de la UCA. Bienvenido, Wilmer. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí y poder compartir sobre este tema. Gracias, Wilmer, por tomar la invitación y estar con nosotros. También nos acompaña Meraris López. Ella es economista, docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenida nuevamente, Meraris. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que este sea un programa que aporte mucho a la reflexión. Sin duda alguna, Meraris, va a ser un tema que va a generar una reflexión y un análisis importante de nuestros amigos y amigas de la audiencia que en este momento nos están viendo. Quiero aprovechar también para mostrarles un poco la distribución de las temáticas que vamos a desarrollar en el transcurso de este programa, esta nueva edición de Informa TVX Economía. Hablaremos un poco de los antecedentes de la Ley General de Aguas o del proyecto de Ley General de Aguas, la situación actual de ese anteproyecto de Ley General de Aguas y luego hablaremos de la amenaza de aprobar un anteproyecto de Ley General de Aguas sin un enfoque de derechos humanos. Y como sabe, el último bloque es para las conclusiones y valoraciones de nuestros invitados. Permítanos entonces la primera pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Gracias por su preferencia y por estar junto a nosotros en Informa TVX Economía. Si usted recién sintoniza el programa, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad del domingo 6 de noviembre, le hemos titulado Un proyecto de ley de agua que proteja la vida. Quienes nos acompañan, Meraris López y Wilmer Sánchez. Y vamos a iniciar entonces en este bloque, Meraris, que nos plantees un poco cómo inicia esta lucha de aprobación por una ley general de agua. Sabemos, probablemente algunos amigos y amigas tengan más reciente, tengan más fresco en su mente algunas movilizaciones que desarrolló el Foro del Agua hace un par de años, año y medio, un par de años. Pero creo que sería importante tener un antecedente mucho más marcado para nuestros amigos que quieren conocer un poco cómo va este tema de discusión de la ley de agua. Bueno, respecto al tema del agua, digamos, en nuestro país nunca hemos tenido una regulación eficiente del vital líquido, ¿verdad? Tenemos más de 27 años de gobiernos democráticos donde el agua pues se ha ido relegando a un segundo plano pese a ser uno de los recursos pues vitales para el desarrollo de la vida. En este sentido, no fue hasta 2006 cuando diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de ley que justamente buscaba esta regulación eficiente, ¿verdad? Pero no solamente esa regulación eficiente, sino que dado que no hay un marco normativo, un marco general que pueda poner orden en el sector, generalmente los usos y distribución del agua se ha hecho de manera arbitraria, se ha hecho muchas veces primando los intereses económicos por sobre los intereses de la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, a partir de 2006 se han dado muchas luchas, ¿verdad? Se han dado manifestaciones, se han dado incluso campañas que promueven una aprobación de una ley general de agua. En 2012, esta ley fue retomada por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Para llevar, digamos, a otro nivel la discusión acerca de esta ley general. Sin embargo, actualmente nosotros seguimos sin contar con un marco general que ponga este orden necesario en el sector y que, pues bueno, todavía estamos como en zozobra, ¿verdad? Pensando qué es lo que puede pasar con el agua. Todavía sigue primando estos intereses económicos, la explotación industrial por encima del consumo humano. Entonces, viene desde 2006 y, digamos, en ese rango se han dado estas acciones, digamos, de parte de la sociedad civil, pero no solamente de la sociedad civil, sino también incluso la empresa privada presentó en 2013 presentó una contrapropuesta de ley.
Es interesante esta mención que hace Meraris de este contexto histórico porque evidentemente, y lo hablaremos en otros segmentos, Wilmer, pero la empresa privada con el gobierno vienen gestionando una propuesta de ley en los últimos, presentado hace algunas semanas, pero antes ya vamos a tocar ese tópico, Wilmer, pero me gustaría que nos comentes un poco. Un rango de 10 años, nos comenta Meraris, como un punto de partida o por lo menos un hito importante 2006, que ha definido que en 10 años todavía no se ha establecido un proyecto de ley de aguas. Ok, mira, la primera propuesta de 2006, en 2011 se actualizó la propuesta apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente. Pasó que en 2013 hubo una contrapropuesta con el objetivo de bloquear, digamos, la aprobación también, ¿verdad? Es decir, te digo con el objetivo de bloquear porque siempre el punto de diferencia entre las propuestas ha sido el tema que la tienen trampada hasta a la actualidad, que es el ente regulador, ¿verdad? Entonces, venía caminando, se venía discutiendo con las actualizaciones, las incorporaciones, los apoyos, pero en 2013 hay una contrapropuesta. La presentaron una asociación de regantes con apoyo de la ANEP y se entrampó el proceso, se bloqueó en 2013. En 2014 se logró avanzar hasta aprobar 91 artículos, dejando en el congelador este asunto, la médula por la cual no había acuerdo, que era quién va a ser el ente regulador, cómo va a ser y quiénes lo van a componer. Se entrampó, se decidió avanzar, se llegó hasta 91 artículos, pero se entrampó en eso. Paralelamente se venía luchando por una aprobación de reforma constitucional del derecho humano al agua, en el artículo 69 y su ratificación, que creíamos que al ser aprobada y ratificada podría dar impulso a una ley, pero tampoco ha sido aprobado, no ha sido aprobada la reforma. Entonces, esta no aprobación de la reforma, esta contrapropuesta de ley han sido como obstáculos para que se avance en la aprobación de la ley general. Pero ahora, estos son como los elementos que han sucedido, que han impedido la aprobación. Pero digamos, de fondo está que existe sectores que se benefician con la no regulación del uso y el abuso del agua. Es decir, recordemos también de que en este ínterin estaba la ley de socios públicos privados, sí, en donde se dejaba fuera el sector agua, digamos, y hubo varios intentos por reformar esa ley e incorporar el agua, ¿no? Entonces, pareciera ser que la estrategia es que no haya ley para que haya permisidad en el uso y abuso del agua. Entonces, o si hay una ley, que no sea una ley con enfoque de derecho, porque recordemos esa lucha que hubo para incluir el agua en la ley de socio público-privado. Entonces, esos son los elementos que dan lugar a decir que ¿por qué no se ha aprobado? Porque hay intereses que se benefician con el uso y abuso de la situación tal y como está, y ya es bastante. O una ley, pero que una ley que no modifique en el fondo la situación. Wilmer, hay un aspecto importante que me gustaría tener esta apreciación, luego paso con Meraris, es el tema de, creo que nuestros amigos deben de tener claro cómo es el mapa de relaciones de poder alrededor del tema del agua, es decir, quiénes son los involucrados acá y los protagonistas según los intereses que ellos tienen en función de la explotación de este recurso hídrico. Creo que es importante que nuestros amigos conozcan quiénes están orbitando hacia alrededor de la gestión del recurso hídrico, Wilmer. Bueno, mira, aparecen obviamente los industriales, el sector comercio, industriales y agrícola, ¿verdad? Es decir, todas las empresas embotelladoras, ANEP tiene una fuerte presencia en la propuesta y contrapropuesta en este sentido. Pero también están las organizaciones, ¿verdad? Es decir, usuarios, organizaciones ambientales y los ministerios de Economía, Medio Ambiente. Pero quien tiene, la capacidad de decisión es el sector privado, comercial, industrial, agrícola, el sector cañero, muy importante, y usan a los partidos, partido de derecha, de Arena, en este sentido, para poder imponer por lo menos imponer el bloqueo, ¿verdad? Así que yo creo que eso es en el fondo sería la estrategia que están
queriendo impulsar, ¿verdad? Ahora bien, Meraris, creo que es importante esta mención. Wilmer nos ofrece un mapa de actores o un grupo de organizaciones que están alrededor de la gestión del recurso hídrico o que esperan tener un aprovechamiento de la gestión de este recurso hídrico. Pero ¿cómo se trastoca la lectura económica de la explotación del recurso hídrico, del agua? ¿Cómo podemos verlo en clave también económica esto? Bueno, digamos, el agua puede verse desde dos puntos de vista, como mercancía o como derecho humano, ¿verdad? En este sentido, digamos, es un recurso limitado como todos los recursos naturales, pero el agua lo es todavía más en el caso de nuestro país. Recientes estudios demuestran que solamente el 5% de las aguas superficiales son de buena calidad, el 95% está contaminada y cada vez es más difícil obtener agua profunda, ¿verdad?, que esté en buenas condiciones. Aunado a eso, nosotros somos uno de los países que estamos al borde del estrés hídrico. ¿Qué significa estar al borde del estrés hídrico? La FAO pone como límite o como, digamos, ¿cuánto necesita una persona? Mínimo al año son 4.000 metros cúbicos. En nuestro país solamente se está contando actualmente con 3.761 metros cúbicos por persona. Entonces, esto significa que nosotros ya entramos en un proceso. De hecho, el agua obviamente admite usos alternativos, ¿verdad? Y quisiera que viéramos una gráfica que nos muestre cómo es la situación actual del uso del agua. No sé. Eso es, sí, de acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, Meraris, Wilmer, me gustaría que en el siguiente bloque, Meraris, nos comentes un poco la utilización del recurso y su importancia en la actualidad. Entiendo que ahí traes alguna presentación, unas diapositivas para nuestros amigos y amigas de la audiencia. Permítanos una pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En la emisión de este domingo 6 de noviembre nos acompaña Meraris López y Wilmer Sánchez y estamos hablando de la urgencia de aprobar una ley de agua que proteja la vida. Entonces, retomando la discusión, Meraris, creo que es importante que nuestros amigos y amigas conozcan un poco la utilización que se viene dando del recurso agua y la importancia que tiene en la actualidad. Entiendo que para eso tenemos una diapositiva, una lámina que les pedimos a producción si nos la pueden proyectar. Bueno, ahí la tenemos, Meraris, para que nos brinde esta explicación. Bueno, este es, según el último dato, para 2014, la utilización del agua. Entonces, como puede observarse, el mayor consumo del agua se está yendo al riego, que contempla un 53.2% de utilización. Luego, para el consumo humano tenemos un 27.2% y termoeléctrica 11.9%, que serían los mayores usos del agua, digamos. Entonces, en este sentido, es importante destacar que ha habido como decía inicialmente, ha habido un desorden en la utilización del agua que sigue primando los usos comerciales por sobre los usos humanos. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, alrededor de 740,000 personas no tienen acceso al agua potable, ¿verdad? Y los que sí tienen acceso es de bastante deficiencia. Por ejemplo, el 48% del agua potable es calificado como intermitente, es decir, que a las casas solamente llega entre 8 y 16 horas, por ejemplo, y el 50% de la población reporta incluso deficiencias en el agua. Entonces, vemos que es urgente esta aprobación de una ley general de aguas con enfoque de derecho humano, porque eso daría garantía de que se prioricen los consumos, ¿verdad? Y justamente el que tiene la mayor primacía sería los usos domésticos, sí, los usos para consumo humano, etcétera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace poco salió una nota que decía que El Salvador era uno de los países con mayor cobertura por acceso de agua por cañería. Sin embargo, esto es solamente para el área rural, pero para el área urbana, que tiene alrededor del 90% cubierto. Pero preguntémonos, ¿cuántas horas al día le llega a comunidades en Soyapango, en San Marcos, en Ilopango, ¿verdad? Que tienen una serie de deficiencias del agua? Además, ¿cuál es la calidad de esta agua que les está llegando? Entonces, ese, digamos, es como
una de las principales preocupaciones, y es por eso que se continúa tratando de poner el tema del agua en agenda pública, ¿verdad? Que desde hace varios meses pues ha estado, digamos, debajo, primando otros aspectos de la vida nacional. Me llamaba la atención en el gráfico, Meraris, el tema del riego, el uso del agua para el riego y también en la calidad del agua para este tipo de actividades, porque puede ser para el riego de ciertos tipos de verduras, frutas, pero no sabemos la calidad de la misma agua. También esa es una preocupación en el lado agrícola. También creo que es interesante esta idea y su peso que tiene en el uso de este recurso. Y no solamente eso, digamos, definitivamente que el riego, ahí van los usos industriales, pues los usos agroindustriales, la caña. Por ejemplo, a inicios de este año me parece que identificaron 20 pozos ilegales en una de las mayores cañales de Sonsonate, ¿verdad? Entonces, cuando hay gente a los alrededores, comunidades que no tienen acceso al agua, pozos que se están secando y se está dedicando el uso de este vital líquido para regar grandes cultivos, ¿verdad? Que obviamente tiene pues intereses económicos. Ahora bien, Wilmer, me gustaría que hablemos un poco de los proyectos que hay, proyectos de ley general de aguas, pero antes quiero pedirle al equipo de producción si puede pasar un video, algo que ha trabajado el equipo de división de Informa TVX, que hace una reseña muy interesante de la discusión actual de los anteproyectos de ley de agua. Entonces les invito a que veamos este video y regresamos en la reflexión de nuestros invitados. Ahí tenemos entonces un video que sintetiza de una buena forma cómo está la discusión en este momento de un proyecto de ley general de aguas que viene discutiendo entonces la empresa privada con el gobierno. Y Wilmer, me gustaría que nos amplíes esto a nuestros amigos y amigas de la audiencia. ¿Cuál es la distinción que tiene esta propuesta de ley o esta discusión de anteproyecto de ley que el gobierno ha venido negociando en las últimas semanas, meses con la empresa privada con las propuestas que ya se traían? Tú lo mencionaste un poco al principio, pero me gustaría en este momento que hagamos las distinciones principales entre estos cuerpos normativos o propuestas de cuerpos normativos. Okay. Había hecho mención que en 2014 se habían aprobado 91 artículos y que solo quedaba en discusión el tema de quién iba a ser el ente rector. Sí. Entonces, en estas nuevas conversaciones no le llaman elaboración de propuesta de ley, ellos le llaman acercamientos, incluso el gobierno le quiere llamar, son insumos porque no le quieren llamar propuesta de ley, no quieren comprometerse a decir un anteproyecto de ley entre el Ministerio de Medio Ambiente y ANEP, ¿verdad? De hecho, no quieren manejarlo así, sino que lo quieren manejar como un insumo, aunque tiene todo el formato de una ley. De una propuesta de ley. De una propuesta de ley. Sí. Ahora, en estas negociaciones han venido retomando digamos, las organizaciones habíamos estado de acuerdo con todo el articulado aprobado, ¿verdad? Sobre todo en el tema de principios, o sea, es decir, hay como tres componentes principales, digamos, que distinguimos en esta propuesta de ley. Es un componente de principios que tiene que ver todo el enfoque de derecho humano, una persona humana como centro, un bien público, todo ese tipo. Luego un componente de poder, digamos, que es básicamente quién regula, qué ente, cómo, y todas las atribuciones, quiénes lo componen. Y un componente de participación.
un enfoque de cuenca, de participación, si hay comités consultivos por cuencas zonales, si son vinculantes o no. Son como 3 componentes principales. En esta nueva renegociación se han retomado casi tal y como están, todo lo tiene que ver con principios. De hecho, nosotros hicimos algunas observaciones, algunas pequeñas cosas que se han incorporado, entiendo. Por ejemplo, el tema de participación de la mujer que se había quedado por fuera en esta nueva versión, se va a incorporar. El tema del carácter público de la ley, que era delicado, pero supuestamente va a incorporar eso. Lo que sí es cierto es que en una conversación que tuvimos con la ministra de Medio Ambiente, ella nos dijo de que para ANEP el punto no negociable es la composición de la junta directiva del ente rector del agua. Entonces, entendiéndose, perdón que te interrumpa, Wilmer, no negociable es que la participación de la empresa privada va a estar ahí en ese ente. ¿O cómo es? Solo para aclarar. La composición como está ahorita, que son tres ministerios, 3 ministerios, 2 de Comures, 2 de Comures garantizando que sean los 2 partidos mayoritarios, los partidos mayoritarios, porque aquí lo dice en la propuesta de formulación, que no estaba anterior, que dice, dice con voto favorable a las 3/4 partes de los miembros de la comuna, entonces garantizando la mayoría. Dos privados, una por sector industrial y una por sector agrícola. Entonces eso no se toca. Entonces, de hecho, cuando hemos tenido algún acercamiento con la ministra, queriéndole hacer algunas observaciones sobre lo que nos parece a nosotros importante, dice, está bien, todo va bien, pero solamente ese punto ANEP no lo va a negociar. Y entonces, hemos entendido de que como no es una propuesta de ley, en forma, lo que se va a hacer es trasladar esa discusión a la Asamblea. Eso es lo que están pensando, es decir, esa discusión sobre ese tema va a ser trasladada a la Asamblea. Lo cual nos deja el mismo escenario. Sí. Hace años había sido lo mismo, se habían aprobado todo el articulado y se había puesto en el congelador el tema de la composición del ente rector. Ahora se vuelve a negociar y se vuelven a ratificar prácticamente todo el componente de principio, pero ese tema vuelve al mismo situación, o sea que no hemos pasado de nada. Ahora, con el agravante de que la participación, toda la conformación de los comités consultivos se relega al reglamento que lo tendrá que elaborar el ente regulador, ¿verdad? Y no es vinculante en ningún momento, siempre son meramente consultivos. Entonces tienen una debilidad de quién decide, básicamente, ¿verdad? Sí. Aunque si uno lee las primeras páginas, la persona humana como centro, eso está incorporado. Okay. Pero a la hora de ejecutarlo, ¿quién toma las decisiones importantes? Y bien lo decían ahí, las decisiones importantes que se toman por mayoría, con 5 votos de 7, son los principales, bueno, ustedes lo mencionaron ahí, son los componentes más importantes, están, digamos, supeditados a un voto por mayoría como absoluta. Sí. Ok, tenemos que hacer una pausa, Wilmer Meraris. Al regresar en el siguiente bloque, creo que es importante que toquemos el tema de la amenaza de aprobar una ley de aguas sin el enfoque de derechos humanos. Creo que eso es importante. Ya traemos un recorrido en la plática en los segmentos anteriores para dar la discusión de este tema en el siguiente segmento. Permítanos una pausa, regresamos en instantes en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía, un espacio para el análisis de la realidad económica desde una perspectiva de economía para la vida. En esta oportunidad, domingo 6 de noviembre, estamos abordando el tema de un anteproyecto de ley de agua que proteja la vida. Nos acompañan en esta oportunidad Meraris López, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, y también está con nosotros Wilmer Sánchez, integrante del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos y miembro de Proyección Social de la UCA. Entonces, en este bloque me gustaría tener una reflexión en función de unas declaraciones que le brindó a este medio, a TVX, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, concerniente a esta discusión de una propuesta de ley denominada como documento técnico, en este caso desde el lado gubernamental, pero un anteproyecto de ley que han venido negociando y trabajando el Ministerio de Medio Ambiente con el sector privado y que justamente la ANEP lo ha presentado como una propuesta de ley. Entonces, les pido que preste atención al siguiente clip de entrevista y regresamos con las reflexiones de nuestros invitados. La República quiso generar un insumo
que pudiera, digamos, hacer avanzar las estancadas discusiones que habían en la Asamblea Legislativa. Nosotros no somos legisladores quienes estuvimos discutiendo estos puntos. Nosotros somos técnicos, tanto del lado del gobierno como de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y consideramos que estos serán insumos para poder ser discutidos en el marco de la aprobación de la Ley General de Aguas. Y no es nada secreto, no es nada oculto, es al contrario, un espacio de diálogo en que dos fuerzas se sientan y que son dos fuerzas fundamentales para el país, gobierno y empresa privada. Unas cosas a nosotros nos hubiese gustado que fueran diferentes, y creo que algunas cosas a ANEP le hubiese gustado que fueran diferentes. Pues realmente el señor presidente de la República quiso tener un documento en donde hubiesen acuerdos, consensos. Es que vuelvo a insistir, este es un insumo de un diálogo entre el sector privado y el gobierno, no más. No es con la sociedad civil, no es con la academia, no, eso imagino lo tendrá que hacer en su discusión la Asamblea Legislativa cuando retome estos insumos, si consideran que los quieren retomar y a uno le permitieran poner la ley que uno quiere, pero la vida no es así. Uno tiene que hacer algo si quiere que se apruebe, y si uno no tiene la correlación para hacer todo lo que uno quiere. Yo creo que eso es la democracia. La democracia es... Ahí tenemos las declaraciones de la ministra Lina Pol cuando este medio de comunicación le preguntó sobre este denominado insumo, lo dice la ministra de Medio Ambiente, pero la empresa privada lo presenta como una propuesta de ley que va a hacer modificaciones a la ley de aguas o la discusión de anteproyecto de ley de aguas. Pero bueno, les quiero dar la pauta a ustedes para ver cuáles son las reacciones ante esas declaraciones, Meraris. Sorprendente, y no en el sentido positivo, diría yo, ¿verdad? Porque la lucha que se ha traído realmente puede ser votada de un momento para otro. Sí. Como mencionaba Wilmer en el bloque pasado, puede que la ley, o esta que dicen que no es ley, sino que es una propuesta, contemple todo lo bonito que se escuche de derecho humano y que prime el consumo de las personas, etcétera, ¿verdad? Pero a las horas de las horas, quien tomen las decisiones serán los que verdaderamente estarán afectando no a los mismos de siempre. ¿Quiénes son los mismos de siempre? Las grandes mayorías, las personas en situación de pobreza, las áreas rurales, que son las que tienen menor cobertura de agua potable, y incluso los grandes centros urbanos, que cada vez se ven más presionados por la demanda de agua. Entonces, ¿por qué traer a colación esto? Pues porque, bueno, de acuerdo con esa propuesta, a los decisores, digamos, al ente regulador se le faculta para las siguientes cosas que me parece a mí importante mencionarlo. La primera es para determinar las concesiones de agua. Si nosotros, no, como decía el video, ¿verdad?, el gobierno de turno, si no es contrapeso contra los privados que estén metidos en este ente rector, ¿a quiénes se les van a dar esas concesiones de agua, verdad? No serán a las comunidades que ahorita mismo están sufriendo de ese desabastecimiento, seguirá siendo para la explotación y usufructo, ¿verdad?, con sentido económico. El establecimiento de cánones de agua en función de la actividad de uso y utilidad. Para nadie es desconocido que, por ejemplo, en Nejapa, un caso emblemático, la Coca-Cola paga menos por la explotación del agua que lo que pagan los hogares. Entonces, todas estas cosas se les estaría cediendo a este ente rector. Entonces, ¿Qué opinión te merece a ti, Meraris, en las declaraciones que brinda la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, que dice es una negociación entre dos fuerzas? Hablamos del sector privado y el gobierno. No es un espacio para la academia, no es un espacio para la sociedad civil, sino un espacio entre estas dos fuerzas. ¿Qué opinas tú? A mí me parece que el término incluso de sector privado, hasta eso lo han privatizado, la ANEP, ¿verdad? Porque se entiende como que si sector privado fueran solamente las empresas, no es cierto. El sector privado son las juntas de agua que muchas veces abastecen a las comunidades porque el gobierno, y hay que decirlo con toda claridad, el gobierno no lo está haciendo. Todas las personas somos, utilizamos un bien público, pero lo utilizamos para nuestras cuestiones privadas. Entonces, a mí me parece que esta discusión no es solamente entre esas dos fuerzas que la ministra dice, porque la utilizamos todos, porque todos tenemos necesidad y porque todos somos parte de esto, porque el agua no es de nadie, es de las personas, es de todo el pueblo
salvadoreños. Ahora bien, Wilmer, menciona también en el video, retoma esta idea, que es un proceso de acercamientos técnicos entre funcionarios del gobierno con representantes de la ANEP. Ese es un primer punto, tu apreciación sobre ello. Yo creo que hay que recordar que el entrampamiento que hubo cuando se estaba discutiendo, llegó un momento en que se dijo que se puede avanzar en toda la ley, pero esto no se va a aprobar si no se define el punto medular, que es el ente regulador, la autoridad. Digamos, había hablado en un momento de un CONAGUA, un consejo, una autoridad hídrica, con distintas composiciones, y eso se mandó al congelador, se dijo avancemos en todo lo demás, que yo creo que básicamente hay generalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que la percepción de que eso está entrampado porque esto no se define, de alguna forma, pensando bien, digamos, el gobierno dijo, bueno, ¿y quién no entrampa? ¿No? Es decir, sí, la contrapropuesta de ANEP, todo este tipo de cosas, querer incluir el agua en el asocio público-privado. Entonces se identificó que son un actor importante que estaban entonces dialogar directamente con ellos. Ahora bien, lo que dice, ¿esto logra avanzar? La pregunta es, ella dice, ¿esto logra avanzar la negociación, ¿no? Pues nos ha dejado en el mismo escenario, ¿verdad? Es decir, lo que se ha discutido es básicamente lo mismo que se estaba allá, es decir, y no hay un consenso, y la propuesta que va con esa composición del ente rector es la que ellos tenían. Es decir, que se va a discutir en la asamblea, bueno, es el punto que se va a discutir en la asamblea, pero no se ha avanzado, hemos estado en la misma situación. Ahora, querer pretender que aquí se va a destrampar una situación buscando solamente al sector predominantemente económico que tienen en el poder, ese es reflejo de toda la dinámica que ha venido jugando el gobierno. Es decir, está el Estado con sus reglas de juego, entonces se presta a esa situación y se topa con trancas por todos lados, ¿verdad? Entonces, no reconocer que en un sistema democrático hay otros actores, entonces que también tienen que aportar y que decir y buscarlos como aliados, digamos, que no lo ha habido. Digamos, es como jugar una lógica en la cual vas a perder, porque quien va a ganar es quien tiene el poder económico. Pero ¿no crees, Wilmer, el hecho de llevar una negociación paralela entre el gobierno y la empresa privada justamente sobre la composición de este ente rector facilitaría el proceso en la Asamblea Legislativa, considerando de que ya un acuerdo entre estas partes, el partido Arena podría dar sus votos para esto y como el partido de gobierno lo podría hacer? ¿No crees que las condiciones se puedan dar para que esto se apruebe con más celeridad en la Asamblea Legislativa? Hay dos. Lo más probable que suceda es que no haya acuerdo y siga esto sin ley, que es un escenario que le favorece a los que están usando y abusando del recurso. Segundo escenario, un poco más probable, es que se apruebe así como está, con esta composición, que también les favorece a los que están usando y abusando. Hay quien todavía dice, no, pero así como está, también pudiera ser que sea equilibrado, y digamos, y lo dejan un poco a la suerte de quien integre por parte de los representantes de los sectores agrícolas, por ejemplo, porque aquí no dice que son los de Camagro, sino que todos los productores legalmente instituidos, que pueden ser también otros no agremiados a ANEP, ¿verdad? Y dice, si queda alguien de ellos, podría ser, y bueno, alguien plantea ese escenario, pero en definitiva, si se aprueba esto como está, también le favorece. El otro escenario, el que deseáramos nosotros, que se aprobara un proyecto de ley con un ente regulador que garantice el derecho humano a este recurso, eso está muy lejos de aprobarse. Meraris, ¿cuál consideras, estamos casi cerrando este segmento, pero me gustaría tener tu opinión, cuáles serían los impactos de carácter socioeconómico de aprobarse una ley del agua, pero que no tenga un enfoque de derechos, que es justamente uno de los escenarios que también Wilmer planteaba? Creo que el escenario más catastrófico, y sin exagerar, ¿verdad?, es que el agua se siga explotando y que la gente siga percibiendo, digamos, este desabastecimiento. Es uno de los principales impactos. ¿Por qué? Porque el agua, como lo venimos repitiendo, y de hecho es el tema de esta conversación, ¿verdad? El agua es vital, ¿verdad? Y sin agua, digamos, sin la cobertura de esas necesidades, ¿verdad?, podríamos, no sé, caer en una situación más deprimente de la que ya tenemos en nuestro país, dado las condiciones de estrés hídrico, dadas las condiciones de desabastecimiento en las zonas rurales, y sobre todo, por ejemplo, si nos acordamos, en abril el gobierno aceptó que había una crisis, ¿verdad? Esta crisis se agrava cuando estos recursos que son escasos
se dedican a usos eminentemente económicos. Tenemos que hacer entonces una pausa y vamos a regresar con el último bloque, que son valoraciones, conclusiones de nuestros invitados sobre el tema que estamos discutiendo en esta oportunidad, la urgencia de una aprobación de ley de agua con un enfoque de derechos. Permítanos una pausa, regresamos en instantes a Informa TVX Economía. Nos encontramos entonces en el último bloque de Informa TVX Economía. En esta emisión estamos abordando el tema de la importancia de aprobar una ley de agua con un enfoque de derechos humanos y que proteja la vida en esta emisión del domingo 6 de noviembre. En ese caso, como ya saben, en este espacio, en este segmento, nuestros invitados nos brindan reflexiones muy puntuales e ideas que son importantes que usted tenga en la reflexión sobre el tema del agua. Meraris. Bueno, quizás como reflexión es hacer un llamado a todas las organizaciones, a toda la sociedad civil involucrada en este tema y a los que no se han involucrado también que comiencen a involucrarse, porque esto es un tema que nos concierne a todos, no solo a las dos fuerzas que menciona la ministra, ¿verdad? Además, especialmente desde la academia nosotros tenemos una preocupación y es que tenemos el temor de que el agua pueda negociarse, ¿verdad? Incluso como aprobación de préstamos, ¿verdad? O sea, no sería la primera vez que sucede en nuestro país que recursos tan vitales son sometidos, ¿verdad?, a negociación para aprobar otras cosas. La dolarización se dio en un madrugón, los asocios públicos privados empujaron a hacer, digamos, toda una serie de situaciones que perjudican a las grandes mayorías y a no los privados. Entonces, el llamado es a que pues nos organicemos y que exijamos nuestros derechos, ¿verdad? Porque el agua es un derecho humano y bajo ninguna circunstancia debemos de permitir que se apruebe una ley con un enfoque diferente. Has hecho una mención muy interesante, Meraris, en la lectura del proceso político también, que tanto significa que en una negociación que puede tocar otros tópicos fiscales, entre otros, puede involucrarse esto como parte del paquete en la negociación, y por otro lado también esto de los asocios públicos privados. Hago la mención, Meraris, porque el presidente en algunas ocasiones ha mencionado la relevancia de asocios públicos privados como una estrategia en el tema de crecimiento económico. Me gustaría solo dejar esta idea para tener tu reflexión en este punto. Pues ese es el temor, digamos. Aquí sabemos que cuando están topados a la pared, contra la espada y la pared, puedes terminar cediendo, ¿verdad? Y ese es justamente el espíritu, digamos, que anima a hacer este llamado, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos seguir dejando que se esté negociando con la vida, porque eso es al final lo que se está haciendo, negociar con la vida, ¿verdad? Negociar con un recurso tan vital como es el agua. Wilmer. Mira, en junio vino un experto, trajeron un experto, nos llegó una invitación por parte de la Constancia para hablar de cómo se estaba en otros países trabajando la gestión de recursos y eso. Hablaban de las inversiones que se necesitan hacer en los países para el tema del agua, saneamiento y lo que sea, y cómo es necesario el diálogo para llegar a acuerdos. Cuando yo pregunté, mire, ¿y en otros países cómo se maneja la legislación de derechos humanos y eso? Y él dijo, no, yo no sé de derecho. Lo que sé es que para que la gente tenga acceso a recursos hay que invertir. Y para invertir hay que crear las condiciones. Esa era la lógica, ¿no? Entonces, esa es una lógica con la que hay que saber que estamos queriendo dialogar, ¿no? Es decir, ahora, por otro lado, para las elecciones de diputados anteriores, justo antes de las elecciones, se hizo un intento de querer hacer conciencia entre la gente de no vote por los diputados que no votan esto, la ratificación del derecho humano al agua, la ley y todo eso. Y se hizo. Lo que pasa es que no alcanzan los recursos para hacer un impacto. Lo que pasa es que pequeñas cositas por aquí y por allá. Pero no se logró. De hecho, un diputado de un partido nos llega diciendo, ya ven, si la gente siempre vota por nosotros, son ustedes los que están con esa idea. Ustedes están con esas cosas, la gente siempre nos da la confianza a nosotros. Entonces vamos a hacer lo que la gente a nosotros nos dice qué es lo que queremos, qué es lo que quiere que se haga, por un lado. Entonces, hay que seguir insistiendo en la sensibilización, en la gravedad de este problema, digamos, que es un recurso vital, es un derecho humano vinculado al derecho humano a la vida, digamos, y es un derecho condicionante de otros derechos, digamos, condición de posibilidad de otros derechos, no es cualquier cosa. Entonces, digamos, hay que insistir en esa sensibilización al respecto. Pero por otro lado, nosotros en nuestro análisis en el colectivo hemos pensado lo siguiente,
que si las negociaciones técnicas entre gobierno y empresas privadas han venido y van a seguir dándose, independientemente de todos los demás actores que podamos decir algo o queramos decir algo, lo que hay que hacer es buscar unir todos los sectores sociales, es decir, no solamente las organizaciones medioambientalistas, sino que todas las organizaciones sociales que luchan por derechos de la población, digamos, hacer como un frente común. También hemos tenido conversaciones con el arzobispo y con la conferencia episcopal en torno a los dos temas, el tema de la minería y el tema del agua, ¿no? Entonces, y ahí él nos ha hecho nos ha dejado la puerta abierta para que propongamos qué hacer. Ellos dicen que con unas propuestas claras pueden también apoyarse, a sumarse a este esfuerzo. Entonces, tenemos la idea de querer en estos próximos días lanzar una convocatoria así a todas las organizaciones, incluido la iglesia, para poder también hacer un frente común, digamos, frente a lo que se pueda estar negociando entre el gobierno y ANEP, ¿verdad? Es decir, eso es lo que tenemos pensado hacer, porque es como decir, no tenemos nada que perder, intentemos hacer esto, a ver si funciona. Y si al final aprueban eso, que sean ellos. Que sean ellos los que la aprueban y no nosotros. ¿Y cómo podemos, Meraris, en función de esta idea, activar a los ciudadanos? ¿Cómo me refiero al término activar? Las personas que en este momento están sintonizando el programa y nos ven y que saben que utilizan el agua y que es vital para su uso cotidiano, ya sea para bañarse, para la limpieza, para consumirla, considerar de que esto es fundamental, la importancia del agua como un derecho humano y no puede verse como un insumo, porque la gente puede pensar, bueno, pues se toma esa decisión, yo continúo mi día a día y yo tengo que cumplir mis responsabilidades en mi entorno familiar, pero ¿cómo empoderar a la gente o sensibilizar a la gente, activarla para ser parte de esta discusión y ejercer una presión ciudadana a los tomadores de decisión? Yo creo que ahí cae una gran responsabilidad sobre nosotros como academia y sobre las organizaciones sociales que ya han estado en esta lucha. Sobre nosotros como academia, porque somos voceros, digamos, y podemos articular una mejor, digamos, organización de todas las personas que, digamos, nosotros no sentimos el problema hasta que nos llega y nos toca, hasta que abrimos la llave del chorro y no nos cae, ¿verdad? Entonces, un llamado pues a todas las personas que nos sintonizan, a todas las personas que conocen a otras personas que sufren estos problemas y que yo sé que este es un tema que debe de unirnos pues y de organizarnos, a que nos integremos a colectivos que ya están luchando, ¿verdad? Porque de manera individual nosotros jamás vamos a poder hacer un contrapeso frente a la empresa privada, ¿verdad? Sí. Que tiene un poder económico y que sabemos el poder económico que tiene, pero nosotros somos más y podemos organizarnos y hacer frente. Sensibilizar a la gente, Wilmer, ¿cómo se hace? Sé que las organizaciones, los foros están continuamente... Bueno, cuando fue el proceso de la lucha por la ratificación del agua como derecho humano, se plantaron a la Asamblea Legislativa, el proceso de acercamiento a diputados, pero ¿cómo esto generar base social, respaldo social, que creo que es lo que le da más impulso a contrarrestando esta idea que te mencionaban algunos diputados? Bueno, a nosotros nos eligen y no pasa nada, pero ¿cómo generar otra fuerza colectiva ciudadana que pueda mostrar ese interés? Mira, la primera vez que se aprobó la modificación de la Constitución para incluir derechos humanos en el agua, se acompañó de miles de firmas de ciudadanos, ¿verdad? Muchas de ellas se sacaron con procesos de concientización en comunidades, digamos, y en la iglesia también, ¿no? Es decir, yo creo que primero obviamente la gente está preocupada por temas más cercanos como la violencia, lo económico, y esto va quedando por fuera. Y eso es una cosa con la que cuentan los sectores de poder económico, que la gente está desmovilizada. Hay desmovilización. Entonces, no sé, digamos, decir, aquí es insistir, como digo, en la sensibilización sobre el problema, pero también reconocer que si esto no se hace nada hoy, los problemas dentro de algunos años van a ser peor. Si no, miremos el caso de Haití. O sea, el Haití, el recurso agua es un recurso precioso, preciado, caro y un privilegio, ¿no? Entonces, vamos a llegar a esta situación. Un derecho humano va a ser un privilegio. Entonces, bueno, si no hacemos nada, acostumbrémonos a que quien quiera tener acceso al recurso de agua tiene que concebirlo como un privilegio. Juntas de agua, Meraris, las juntas de agua pueden tener un rol distinto o un rol mucho más fuerte en esto, porque en algunas comunidades o en algunas zonas, pues tú lo mencionabas en uno de los segmentos, las juntas de agua son las que apoyan proveyendo el servicio a las personas, pero a la vez son los articuladores de la demanda civil en esos entornos más territoriales.
definitivamente que las juntas de agua no pueden dejarse por fuera, y de hecho esa es una de las críticas que nosotros hacemos a la actual propuesta, ¿verdad? Las juntas de agua, teniendo el impacto que tienen dentro de las comunidades, ¿por qué no ser tomadas en cuenta, ¿verdad? Dentro de estos 7 componentes, digamos, de la directiva que regularía. Entonces, las juntas de agua, de hecho, podría ser también una vía de sensibilización también para las personas. Estas personas que se abastecen de las juntas de agua más que nadie saben lo preciado que es el vital líquido, ¿verdad? Y también como decía Wilmer, pues si nosotros no tomamos conciencia ahora, mañana tendremos que pagar por un recurso que hoy por hoy al menos lo tenemos en nuestras casas. Estamos casi cerrando esta emisión de Informa TVX Economía. Quiero plantear una última pregunta que probablemente puede irse distinto a la línea de lo que hemos venido abordando en el transcurso de esta hora, pero este programa también lo ven estudiantes universitarios, estudiantes de diversas carreras. ¿Cómo puede ser una reflexión este tema en las aulas universitarias, Meraris? Desde las diferentes aristas, digamos, desde las diferentes facultades, yo creo que, por eso decía, también la academia tiene un papel muy importante, y los estudiantes universitarios pueden hacer investigaciones, hacer campañas de concientización en sus materias, pueden vincularlo a este tema tan importante que nos afecta a todos. Yo creo que esa sería una buena alternativa, ¿verdad?, para que todos comencemos a ir en un mismo camino que nos garantice a futuro el acceso como derecho humano de este vital líquido. ¿Cómo participan, a tu criterio, Wilmer, los estudiantes universitarios en esta reflexión? Sabemos que la academia, a través de las investigaciones, a través de la posición en proyección social, pero ¿cómo a través de los estudiantes se puede empoderar, sensibilizar y darles un enfoque distinto de que el agua no es solamente un recurso que puede utilizarse para el tema de la ganancia, sino que sobre todo es un recurso que refleja un derecho humano? Mira, lo básico, bueno, primero en las clases uno aporta, toca el tema y lo desarrolla, ¿verdad? Es decir, en las clases, yo he visto también otros compañeros que también en sus clases lo desarrollan. Hemos tenido también nosotros contactos con colectivos de otras universidades, de la Universidad Nacional, por ejemplo. Hay colectivos organizados de estudiantes que nos buscan y tenemos... Ahora, yo lo que creo es que esto no se trata solamente de saber y enterarse, sino que hay que organizarse, ¿verdad? Es decir, y los estudiantes pueden. Por ejemplo, una muchacha me preguntaba, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y no sé qué. O sea, primero, organícense los que están interesados y vean, los jóvenes pueden aportar mucho, sobre todo porque manejan son muy creativos también. De hecho, yo les puse en una tarea hacer memes y cosas así, y los hacen perfectos y son bonitos, pero necesitan tener impulso propio, es decir, no alguien que les esté diciendo qué hacer a cada rato, sino que sensibilizarse, pero también saber que eso es para algo. Entonces, poner la creatividad a funcionar y junto con otros, que no están solos, porque uno se da cuenta que hay varios estudiantes que están interesados por esto, pero no tienen la capacidad de articularse. Yo creo que ese es un problema. Pero ahí está el potencial, está. Es decir, no solamente es conocer y analizar para enterarme yo, sino que hay que buscar qué hacer. Y los jóvenes pueden aportar mucho, llevando también este conocimiento en sus lugares, en sus comunidades, que digamos, que ellos que son de todo el país. Entonces, pueden llevar estas reflexiones también, multiplicar estas reflexiones. Perfecto. ¿Verdad? Wilmer, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a vos y gracias a compañeros y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Wilmer. Meraris, un gusto. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos en próximas ocasiones. Sin duda nos vamos a volver a encontrar para seguir reflexionando, no solamente este tema, también otras temáticas desde una perspectiva de economía para la vida. En esta oportunidad del domingo 6 de noviembre me acompañaron Wilmer Sánchez y Meraris López y el tema que hablamos es la urgencia de aprobar un anteproyecto de ley de agua que proteja la vida. Les esperamos entonces en una próxima emisión de Informa TVX para el domingo 20 de noviembre. Se despide su amigo Carlos Monterrosa. Pase usted una feliz noche.